Buenas tardes, soy Sandra Costa. Vengo a presentar mi trabajo final para la materia Problemas históricos y políticos de la educación. En esta ocasión, la consigna consistió en presentar un árbol genealógico donde podamos hacer una reflexión sobre la historia familiar con el objetivo de reflexionar sobre el derecho a la educación como una construcción histórica y social influenciada por eh, procesos políticos, culturales y sociales. Nuestra presentación comienza con una reflexión sobre el derecho a la educación como una construcción histórica y social y no como el producto de los esfuerzos y características de cada persona. El enfoque crítico de este texto de Natalia Paviglianiti nos lleva a la reflexión sobre cómo este derecho ha sido el resultado de luchas sociales, políticas y culturales que le han dado forma y contenido a lo largo del tiempo. En esta primera placa mostramos la relación entre los actores del árbol familiar que les anuncié en un comienzo. En esta placa, con la cita de Paviglianiti, intento que reflexionemos a partir de la situación de analfabetismo de mis abuelos hasta avanzada edad. Tenían un analfabetismo funcional, como se decía en aquella época, porque sabían leer y escribir, pero no habían recibido una educación formal, ¿no? Muchas veces escuchamos posiciones neoconservadoras, como bien lo dice acá la cita, en donde se desplaza el eje de la desigualdad social y se pone como consecuencia natural los méritos de las personas para sus éxitos o fracasos en la educación y en las leyes del mercado, ¿no? Y pretenden eliminar la dimensión política de la pobreza. La placa siguiente, que habla sobre quienes no aprendieron a leer, la pongo a continuación de la reflexión sobre la historia de mis abuelos, porque habla justamente de esta medida que tomó el gobierno de Menem, anulando el programa federal de alfabetización y educación básica, creada a inicio del primer gobierno de Menem, pero que luego se lo elimina al ser transferido, ¿no? La conclusión de este proceso, que indicó la clausura o la precarización de la mayor parte de los centros educativos situados en las provincias, como lo dice Finnegan y Pagano en esta cita. Esta situación como la que vivieron mis abuelos no era única, sino que en muchos sectores de las provincias y del interior más profundo de nuestro país hubo muchos, y hay aún muchas personas que no pueden acceder a la educación formal en su etapa de niñez. Entonces, necesitaban, sobre todo en esos años, de estos espacios para poder acceder a su derecho a la educación. Y esta otra cita de Finnegan y Pagano también, en cuanto habla de la reforma constitucional de 1994, en la cual se menciona que en el artículo 75, inciso 17, la nueva Constitución fija la obligación del Congreso de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Lo pongo a continuación de la reflexión que hacía hace un momento sobre la lengua materna que hablaba mi abuela y que tuvo que esconder por miedo a la discriminación, ¿no? Y debo decir que hoy en día, habiendo 9 etnias en nuestra provincia de Salta, aún esta reforma constitucional parece no haber llegado. Nos vence el tiempo a toda esta comunidad y a todas estas comunidades indígenas que aún no logran este proceso de reconocimiento genuino
de toda la población, no solamente como una letra muerta en una ley. En esta placa les comparto mi propio árbol educativo, en el que muestro cómo fue mi recorrido por el sistema educativo hasta la fecha. En la base pueden ver quiénes fueron mis influencias, ¿no? Mis tíos que fueron docentes, mi militancia social y política, ¿no? La conciencia de la profesionalización como capital cultural, la idea de entender que la educación podía ser la clave del ascenso social. Y en el tronco muestro algunas de las instituciones que me albergaron. En la escuela primaria y secundaria fui a la Escuela Nacional Normal de Salta y egresé en los años 90. En el tronco también está cuando ingresé al Instituto Provincial de Formación Docente de Nivel Inicial, la cual no culminé porque ya era mamá y no tenía ninguna forma de poder continuar con mi último trayecto de formación en un momento muy especial de muchos problemas familiares, y tuve que abandonar. Luego ingresé a la universidad, fui la primera de mi familia que ingresó a la universidad porque soy la nieta mayor y la primera hija también. Y para mí era un sueño entrar a la universidad. Ingresé a la universidad a la carrera de letras y allí también tuve algunas situaciones bastante complejas que fueron transcurriendo durante mi vida universitaria porque, bueno, ya estaba separada y tenía mis 2 hijos y la vida de las mujeres como estudiantes no es tan fácil. Luego de haber salido de la universidad sin terminar, pero con la carrera muy avanzada, ingreso a la docencia con el 80% de la carrera, porque me era indispensable trabajar, ya no podía continuar mi vida estudiantil, y en medio de la carrera docente, de mi trabajo docente, mejor dicho, en un colegio secundario primario como profesora de letras, en donde continúo hasta el día de hoy, ingresa la nueva ley de inclusión educativa y empiezo a tener alumnos que eran los alumnos integrados, como se les dice en el lenguaje escolar, y yo me sentí sin herramientas ante esa nueva realidad que tenían las aulas, que tenían derecho a recibir educación, pero yo no tenía cómo hacerlo. Entonces empecé a hacer cursos por fuera de formación docente para poder dar respuesta a esta realidad, y de repente me sentí tan sensibilizada que me animé a hacer la carrera de psicopedagogía, que finalmente la culminé, hice el terciario de psicopedagogía y luego hice el ciclo de complementación curricular en la Universidad de Gran Rosario. En esta placa verán la foto de la Escuela Normal Nacional Superior General Manuel Belgrano de Salta, en donde transcurrió mi ciclo primario y secundario, una institución educativa destacada por su nivel académico y también por la religiosidad católica bastante fuerte que se transmitía allí, a pesar de ser una escuela pública. Era un régimen muy autoritario y de gran exigencia académica. Se hacía examen de ingreso exámenes de ingreso eliminatorios para ingresar a la secundaria, y ya en la secundaria, aún en democracia, se siguieron haciendo los exámenes eliminatorios, incluso los alumnos que veníamos de la primaria. Estos cambios que vinieron con la democracia relajaron un poco ese autoritarismo que venía de la primaria y cambiaron algunas metodologías.
Y durante la secundaria también participé de la recuperación democrática con la creación del primer centro de estudiantes de esta escuela. Al egresar ya cambió la situación de la escuela y entró la ley de transferencia educativa con las consecuencias que todos conocemos que pasaron en las escuelas de nivel medio y superior, no universitario, que traspasaron las escuelas nacionales, los colegios nacionales y las escuelas normales a depender de las provincias, lo que significaba un deterioro de todo lo que significaba mantener este establecimiento, que eran realmente muy costosos. Comparto una cita de Finnegan y Pagano que nos recuerda lo que fue en 1995 la Ley de Educación Superior, que abrió las puertas al arancelamiento en la universidad. En este momento la universidad discutía sobre, en esta reforma que hubo de las leyes, se había cambiado la forma de denominar a la educación ya no como un derecho, sino como un servicio. En este sentido, abría las puertas a que se hablara sobre la mercantilización del servicio o de la venta del servicio, que se entrara en el régimen de lo económico, y por lo tanto, al referirse a esto de esta manera, se podía hablar de un sostenimiento económico privado de las universidades públicas, hasta este momento estatales. En mi caso, entré a la universidad en este momento convulsionado de la vida universitaria, y armamos un frente estudiantil que luchó muchísimo para defender a la educación pública en la Universidad Nacional de Salta, junto a los miles de estudiantes y docentes que a nivel de todo el país, a nivel nacional, defendieron la universidad pública, que hasta hoy la estamos sosteniendo y con mucha lucha. Comparto una cita de Steinman, justamente por los que les venía anunciando, sobre las dificultades que había también de políticas académicas en la universidad pública, ¿no? Y que persisten hasta el día de hoy, pero que en ese momento, en mi historia personal, pudimos replantearnos algunas salidas como estudiantes para poder avanzar en materias que las denominadas filtro impedían realmente el egreso de la carrera de letras en humanidades. Estamos hablando de una tasa muy bajísima que se daba y que terminaba siendo una excusa para que quienes hablaban y trataban de desprestigiar a la universidad pública se basaran en esta baja estadística de egreso para decir que la universidad no valía la pena sostenerla sea sostenida por el Estado, ¿no? En este punto, Steinman habla de la posibilidad de la titulación, ¿no? De cómo hay que posibilitar también la titulación como parte del derecho al acceso a la educación. Tengo 2 hijos, ambos hicieron su recorrido en escuelas públicas del Estado, y cuando estuvieron en el nivel secundario fueron receptores de las netbooks que entregó el gobierno. En ese momento fueron muy felices, todos fuimos muy felices porque estábamos pasando un momento de muchas dificultades económicas, y esto realmente resultó en una herramienta muy importante para su educación. Finalmente, en esta última placa que dice aprendizajes, les comparto esta cita que ya la hice mía, que es de la autora Barco, Silvia Barco, y que ya la he compartido antes, porque me parece muy profundo y me siento profundamente identificada por esto, y es un aprendizaje que realmente siento que esta materia me ha dado, y se los agradezco profundamente.